Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Enseguida estoy hablando con la doctora Margarita Stolbizer, que nos va a ayudar a entender en qué situación estamos en las causas por la corrupción. Nobleza obliga. Margarita ha sido de las primeras que durante el apogeo del kirchnerismo comenzó a denunciar cómo se saqueaba el dinero público, no solo desde el punto de vista cómo se robaba, sino también cómo se intentaba lavar para poder ingresarlo. Me parece que hoy hay dos grandes andariveles de la información. Este tema, que es la repercusión de lo que fue los procesamientos del doctor Claudio Bonadío, hoy la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del dinero, de la ruta del dinero K. Es muy interesante. Ahora con Margarita vamos a tratar de ver si estamos hablando, cuando hablamos de OTESUR, cuando hablamos de los sauces, cuando hablamos de la ruta del dinero, la obra pública, cuando hablamos de los cuadernos de Centeno, estamos hablando de lo mismo, si se trata de lo mismo o no. Y el otro andarivel, que es la cuestión económica, que es en un día que sigue siendo de zozobra, sin poder manejar la crisis cambiaria, que llega al dólar a 40,50, hoy en un supermercado. La Argentina vive merced a la política económica todas las semanas con el supermartes, supermiércoles, vencimientos del EVAC, que pasa, la espera del Fondo Monetario Internacional. Dos referencias a estos dos temas antes de recibir a Stolbizer. El primero, que es la repercusión de los 42 procesados por parte del doctor Claudio Bonadío. Dato, Claudio Bonadío dijo, todavía no terminó la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Ayer lo veíamos con el doctor Borinsky. Es el momento en el que el juez colecta pruebas, junta pruebas, para saber si la denuncia original tiene sospecha fundada, una semiplena prueba, para que después se eleve a juicio oral. Dijo Bonadío, falta. Es más, todavía tiene que resolver casos de funcionarios como Juan Manuel Valmedina, Larraburu, tantos otros que no han sido resueltos. Pero lo que es muy interesante es que la reacción de todos los que han sido involucrados, los empresarios y los políticos, particularmente Cristina Fernández de Kirchner, no niegan los hechos originales. Todos hablan de una cuestión de procedimiento, que no es poco importante el procedimiento. El procedimiento es que cuando a vos te juzgan por una determinada cosa se garantice un debido proceso. Pero es muy interesante. Hoy leí con atención el escrito de Cristina Fernández de Kirchner en la otra causa, en la ruta del dinero K, y nunca niega el hecho. Tampoco fue cuando en la indagatoria que presentó un escrito, nunca dice, no es cierto que, ejemplo, Muñoz recibía bolsos, se armaron empresas ad hoc o empresas amigas, fueron las que tomaron el dinero, se producía un retorno que iba a parar a manos de los empresarios, a manos de los funcionarios, y en muchos casos, para controlar los patrimonios, se contaba con la impunidad de algunos jueces como Norberto Yarvide. Porque esta es la particularidad de la causa, me parece, de los cuadernos de Centeno, que ya quedaron como abstractos, porque todos los reconocieron. Acá se prueba, por lo menos en esta etapa de instrucción, de que había un modo de robar el dinero, que era funcionarios venales, empresarios que coimeaban, e impunidad de los organismos de control, o porque no se le daban bolilla, como la auditoría, o porque directamente los jueces hacían la vista gorda y no investigaban, o directamente sobreseían como Norberto Yarvide. Esto es lo más interesante. No hay nadie, por decirlo torpemente y claramente, del kirchnerismo más químicamente puro, que diga, es mentira que se robaba. Entonces, no, el procedimiento está mal, es forum shopping. No, lo que se hizo es a Calcaterra lo dejan afuera y a nosotros nos dejan adentro. No, no hay que desaforar a Cristina y está mal lo que se hizo con Debido. Ahora, ¿nadie dice pongo las manos en el fuego por Debido? ¿Ponen las manos en el fuego por Debido? ¿Por Barata, por Uberti, por José López? Hoy Mariano Cuño Libarona, que es uno de los abogados de uno de los hermanos Taselli, que está aquí involucrado, dijo, es el premio al alcahuete lo que está pasando. O sea, el que alcahuetea, el que se arrepiente, tiene un premio. Pero no dice, no es verdad que no se haya robado. Y aparto la responsabilidad de un abogado que hace una defensa técnica a la persona que está involucrada. Lo mismo me pasa con el doctor Beraldi, que es, la verdad, una eminencia en materia de derecho, pero él no ataca al fondo de la cuestión, no es su tarea, y no dice, pongo las manos en el fuego por Cristina porque no robó, pongo las manos en el fuego por Barata, por Uberti o por José López. Probablemente la mayor exposición de esto, de cómo correrse, es nada menos que un jurista, de un hombre que integró la Corte Suprema de Justicia, que hoy claramente se muestra, y uno piensa retroactivamente, cómo falló en aquel momento, si por convicción jurídica o por convicción política, como el máximo defensor de Cristina Fernández de Kirchner. En el programa de Roberto Navarro, en el Destape, escuchadlo atentamente, son algunos pocos segundos. ¿Qué piensa Zaffaroni respecto de la inocencia? Si es que habla de esto
o tira la pelota afuera? Desde ayer vimos una fuerte ofensiva política para quitarle los fueros a Cristina Kirchner, ¿no? Parece que hay una ambición desmedida de querer ver la presa allá, ¿no? Bueno, todo esto son las Malvinas de Macri, ¿no? En el momento que se produce una crisis económica, un colapso económico frente al cual más o menos estamos, como resultado de un programa de endeudamiento veloz, bueno, un día se acabó la financiación, se acaban los dólares, y entonces esto ya lo hemos vivido los argentinos, lo hemos vivido en el 82, lo hemos vivido en el 2001, sabemos lo que pasa y en ese momento se hacen cosas para distraer, y esto es algo que distrae la atención, se ha pensado que esto es algo que distrae la atención, ¿no? Bueno, en fin, se repiten historias. Menos mal que no le declara la guerra a Paraguay, qué sé yo. Todavía. Y para distraerse, para hacer más. La dictadura hizo Malvinas y nos costó. Si uno pudiera entrevistarlo a Zaffaroni, no me va a pasar a mí, no voy a tener la suerte de poder entrevistarlo. Yo le preguntaría, ok, es una maniobra que intenta distraer. No se me escapa, no soy un ingenuo que no se da cuenta que el gobierno sobreactúa esta situación para no hablar de la economía, cosa que haremos enseguida. Pero digo, más allá de esto, le preguntaría a Zaffaroni, ¿se la llevaron o no se la llevaron a La Plata? Digo, quiero decir, los bolsos de López, ¿estaban o no estaban? ¿Eso es corrupción o no? ¿Puede no saberlo su ministro, el ministro de López, que era debido? ¿Puede no ser una estructura como Stolbizer denunció, OTESUR, los sauces en este caso? ¿Cómo? Es interesante, nadie habla del fondo de la cuestión. Y hay sí un apego a las formas, que hay que respetar sin la menor duda, pero no al fondo. Y por el otro lado, con el gobierno, yo en esto debo reconocerlo, el gobierno está absolutamente obsesionado que esto tome la primera plana para no hablar de algo que me parece que la mayoría sabemos que es un momento de crisis económica como pocas veces se ha visto. Ayer yo lo dije y un funcionario me dijo que era un adjetivo excesivo el que había utilizado cuando dije hay un fracaso de la política económica. Y me remito a los números. Si hace un año, exactamente un año, se pronosticaba una inflación del 10% y tenemos 45 cuanto menos. Se pronosticaba un crecimiento del 3% y tenemos una caída del Producto Bruto. Si se pronosticaba una caída, un aumento de la actividad de las industrias y en todos los ramos, eso se llama fracaso. Hoy el gobierno tuvo una reunión de gabinete, me llamó mucho la atención, y ya la recibo Stolbizer, hoy el presidente en sus redes sociales, con esta afición que tiene, está bien, es un modo de comunicar, publicó este tuit que ustedes están viendo y es la reunión de gabinete. Como aparte de seguidor de la información, uno trata de saber qué es lo que está pasando, allí lo vemos a Finocchiaro, el gabinete reducido, ¿no? Ya sin los ministros que había antes. Allí no está Salud, está la ministra Stanley en la punta, que se ocupa de acción social, salud, el ANSES, contacto con los seres extraterrestres. La verdad que es un ministerio fenomenal. Se lo ve a Marcos Peña, pero no se ve a alguien. No está Frigerio, que estaba en una actividad oficial, y no se lo ve a Andrés Ibarra, que es el Lopetegui Quintana de esta época. Bueno, hoy el rumor muy fuerte era que el ministro coordinador Marcos Peña, que ha mantenido un silencio desde la reforma, decidió no convocar a Andrés Ibarra a esta reunión porque hay una nueva interna dentro del gobierno. Cierro con esto. Si hace 2 domingos decíamos que se proponían cambios y los cambios fueron nada más que administrativos porque siguen las mismas personas y se sigue con la misma política, esperando un resultado distinto. Si seguimos agregando una interna como la que habría, lo digo en potencial, entre el ministro coordinador y el coordinador del resto del gabinete, suena cuanto menos raro. Ya la recibo, Margarita Stolbizer. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿qué tal? Gusto verte. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por recibirnos. ¿Cuánto para hablar? Vas a tener que hacer, como sos una muy buena docente, vas a tener que hacernos un cuadro sinóptico. Pero empiezo por algo que me sorprendió. ¿Qué te parece cuando Zaffaroni dice las Malvinas de los militares, esto que pasa? Es gravísimo, no están midiendo ellos el impacto de su palabra, ¿no?
Sí creo que una reflexión que aportaría en este sentido es que en la Argentina parece que cada escándalo nos tapa el anterior, porque yo coincido más allá del aprovechamiento que el gobierno puede hacer de esta situación. Los hechos son reales, digamos, a ellos les sirve para tapar el escándalo, la vergüenza, digamos, la mala praxis de las decisiones económicas, sí, claro que les sirve, pero los hechos son reales, digamos. Entonces me parece que lo que uno tiene que tratar de analizar es eso. Y hay que hacerlo con mucha prudencia. Yo creo también que es un momento en el que la Argentina está en una situación de hipersensibilidad donde cualquier cosa que se diga va a ser tomada, digamos, de manera... magnificada. Sí, muy magnificada. Entonces me parece que tenemos que ser cuidadosos, sin que esto implique renunciar a tener, obviamente, ser suficientemente estrictos con nuestros análisis, ¿no? Pero creo que no nos deberíamos permitir ese tipo de abusos verborrágicos en ese tipo de consideraciones y con temas tan sensibles, ¿no? Porque lo cierto es que no se lo compara con cualquier episodio, sino con un episodio, como vos decías, que ha dejado demasiadas heridas, muertes. Sinceramente, fue para la Argentina un episodio tremendo. Yo creo que es como la expresión de la grieta, porque viste la expresión al clímax de la grieta, ¿no? O sea, porque digo, si yo te empiezo a preguntar ahora por la corrupción, y no quieren hablar de la economía, esconden la economía, y a la inversa, si empezás por la economía es porque son funcionarios, y hay que salirse de hay que no caer en la trampa de esta situación, ¿no? Sí, yo creo que el tema es que hoy la grieta está demasiado instalada y demasiado actuada, no solo por los políticos, también por el periodismo. Me da la impresión que también gran parte del periodismo ha tomado partido en esa grieta y por supuesto que te excluyo a vos de esa situación porque tratas de ponerle siempre el equilibrio y la independencia que hay que resguardar, hablando de todo, de la corrupción y de la economía, por supuesto, pero yo creo que lamentablemente esto es así. Los distintos sectores sociales, pero sobre todo los comunicadores hoy, poniendo a los políticos y a los periodistas en ese lugar, están tomados por una grieta que ha sido muy buena en términos de negocio electoral para las partes que lo expresan, pero es muy malo para la Argentina. Total. Hablemos un poco de lo de Bonadío. La causa Cuadernos, ¿se parece a los Sauces, a Otesur? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ves? Me parece que hay que hacer una aclaración. El propio juez Bonadío en su resolución de ayer es bastante didáctico en algunas cosas de estas. Por ejemplo, él dice, debemos reconocer que la señora Fernández de Kirchner ya está procesada por asociación ilícita en otras causas. Hay que entender esto como que la señora podría en simultáneo haber constituido distinto tipo de bandas o de asociaciones ilícitas con distintas personas y para distintos delitos. Y esto efectivamente era de esa manera. Cuando yo denuncié, y hago la aclaración esta porque fui la primera en denunciar a Cristina Fernández, había sobre el kirchnerismo denuncias que venían de antes, pero nunca sobre ella en particular. Yo la denuncié siendo ella presidenta cuando encontré una cantidad de irregularidades en sus sociedades, primero en Utesur y después en Los Sauces. Y lo que yo alcancé a determinar en esas causas es que esas sociedades, que eran dueñas o titulares de empresas o de inmuebles, los hoteles por ejemplo, o edificios enteros, se utilizaban para lavar la plata sucia. ¿Qué quiere decir esto? Es que el dinero viene sucio cuando es dinero de origen ilegal, dinero proveniente de un delito, y se utilizan mecanismos de lavado de dinero para incorporarlo a un circuito legal, alejándolo de su origen ilegal y disimulando ese origen. Para decirlo torpemente, yo recibo una coima. Esa coima no la puedo declarar en el AFIP porque la recibí de coima. Entonces necesito buscar alguna actividad en donde yo pueda poner ese dinero y me aparezca así declarable ante la AFIP o blanca, ¿no? Exactamente. Y entonces ellos lo hacen a través de estas sociedades, de los hoteles, del alquiler de inmuebles. No hay duda, y así lo determinaron los fiscales y los jueces, que habían constituido un circuito económico de lavado de dinero y por eso los procesamientos en esas dos causas son por lavado de dinero, una asociación
asociación de la que ella era jefa de la banda, digamos, o líder, pero una sociedad que ella había constituido con sus hijos son actores y están procesados en esas causas, con Lázaro Báez y sus hijos, con Cristóbal López y sus hijos y demás. Nosotros teníamos muy claro eso en toda la investigación que llevamos a cabo y que los fiscales y jueces confirmaron, pero siempre nos faltaba de dónde había salido la plata sucia que ahí se lavaba. La causa de los cuadernos explica realmente eso, quiénes ponían la plata sucia, cómo iba a parar, quién la llevaba, cómo se introducía en ese circuito que después se simulaba de legalidad. Otra cosa que hay que entender, y por eso ella también tenía constituida en simultáneo otra asociación ilícita, que era con todos estos personajes que son procesados ahora, que eran los que ponían la plata. El procesamiento dice, es una asociación que se había cometido con el fin de obtener ilegalmente dinero que provenía de las arcas del Estado, porque los empresarios lo ponían ahí. El juez dice además que tenía 3 finalidades, le encuentra. En algunos casos era para financiar actividades político-electorales. Como hacían algunos empresarios cuando se arrepentían, ¿no? Claro. Decía, yo puse plata para la campaña. Pero eso era mínimo. Claro. Había otra parte que sí él dice se usaba para comprar voluntades. Ojo, porque ahí el juez incluso avanza en decir qué voluntades compraban. Jueces, servicios de inteligencia o información de inteligencia. Pero la mayor parte de ese dinero ilegal se utilizaba para engrosar sus patrimonios personales, del matrimonio Kirchner y de los otros funcionarios, porque vamos a encontrarnos con que todos esos funcionarios son enriquecidos en sus patrimonios. Ahora, vos decís algo ¿no? que es muy interesante. Se engarza o cierran las causas Otesur y los Sauce. Con Otesur y los Sauce yo lavaba. O sea, yo tenía la plata. Pero lo que me hacen los cuadernos es contarme de dónde venía este dinero. Esto tiene algo muy particular. Yo lo expliqué y en su momento tuvo impacto en el libro mío, en el Yo Acuso, porque en realidad lo que se da de particular es que en general no son los mismos delincuentes los que roban con corrupción o con narcotráfico que los que lavan la plata. Son organizaciones políticas distintas. Lo que se dice es que Néstor Kirchner, que fue el ideólogo de esos mecanismos, era tan avaro en realidad, que no quería ni pagar las coimas de los lavadores, porque suelen ser además coimas muy altas, cobran mucho los lavadores, o sea, no de te plata. dejan un 10 nomás, porque si te la tengo que blanquear, te cobro mucho. Entonces él armó esa lavadora, que él arma principalmente con su amigo Lázaro Báez y con Cristóbal López, con quien Cristina es quien perfecciona esa sociedad, ¿no? Dos cosas. ¿Es lo mismo jurídicamente si yo la plata la uso, no sé, para coimear en la campaña política o me la quedo yo? Digamos, ¿el delito se incrementa, se agrava? No, digamos que podría haber delitos distintos, porque el financiamiento ilegal de la campaña es una cosa, el delito electoral, otra cosa es las coimas, que eso me parece que es otro dato que hay que aclarar. En el procesamiento del juez Bonadío, por primera vez aparecen otras 2 figuras penales. Ya no es solamente asociación ilícita, sino que también los procesa por dádivas y por cohecho, que son las coimas. Las dádivas es cuando los funcionarios reciben y los empresarios le pagan sin una finalidad específica. Y bueno, el funcionario, claro, se usaba muy comúnmente este hombre Jaime, que era el que le pagaban los viajes, las cosas. No era una finalidad específica. La coima es la que va destinada a obtener un resultado concreto. Es el caso del empresario que dice que pagó $600.000 por un decreto, por ejemplo, por una imputación directa a Cristina. Durante mucho tiempo... Un datito más, porque me parece importante también para aclarar algo que vos dijiste recién y que es muy importante, que el juez dice, esto es el inicio de una investigación, acá falta mucho, y él habla de lo que son las cajas de recaudación. En mi libro yo le había llamado eso un modelo de negocios que tenía como varios pilares o canales por los que fluía el dinero ilegal. Y entonces él menciona ahí, por eso los empresarios son tantos y de diversos negocios, entonces él habla ahí de obra pública, pero no solo obra pública, habla de energía, habla de los subsidios al transporte, automotor y ferroviario. Realmente el mecanismo comprendía una cantidad de actividades y por eso tanto funcionarios como empresarios responden a esas distintas cajas de recaudación. Claro. Este modelo empresario que era, tomemos la necesidad pública, inventemos o la empresa
o usemos una que ya está, amiga, pero de distintas actividades, energía, transporte. Bueno, hay uno, y ahora me olvidé el nombre, que se llama Romero, de los empresarios, que dice, hasta la SUBE con Randazzo era muy fácil coimear, porque nos pagaban por colectivo, no importa si circulaba o no. Después cuando empezaron a proponer que pusieran la SUBE por pasajero viajado, claro. ahí la cosa se complicó. Hay una tendencia del kirchnerismo que reconoce que algo pasó, de decir, Cristina no sabía esto, porque esto lo hereda de Néstor. Es más, hasta el Conadamón, en algún momento de su libro, deja entender que, bueno, Néstor era el que se ocupaba de la modelo de negocio, como vos denominaste, y Cristina lo hereda y de alguna manera lo consiente. ¿Te suena eso? Sí, yo lo discutí con Hugo y con Nico Wiñaski en un último capítulo de mi libro. Hicimos una conversación entre los tres, justamente, donde mi consulta era esa. Yo convencidísima estoy, y esto ya por una visión de la política. Néstor y Cristina tenían una sociedad completa, perfecta, integral. Era una sociedad conyugal, pero era una sociedad política y una sociedad de negocios. No había decisiones que se tomaran sin que ambos estuvieran en eso. Y por eso yo me acuerdo mucho cuando ella llega después del entierro de Néstor en Santa Cruz y da un discurso en cadena con el luto que terminó usando varios años, un discurso muy fuerte donde ella dice, yo me voy a hacer cargo de los 40 millones de argentinos. Y yo sentí, y así fue después como fue llevado a la práctica, ella, que no dejaba de demostrar el dolor por la muerte de su marido, mostró al mismo tiempo una gran fortaleza, poder, y ella era la que asumía en ese momento no solamente el gobierno, asumió y se cargó al PJ, del que antes ella parecía que no tenía nada que ver. Ella renegaba bastante del PJ y sin embargo asume el PJ. Ella empieza a tener ahí claramente un liderazgo de tipo político y también asume el manejo de los negocios, claro, donde después se incorpora al hijo, digamos, a Máximo, pero en realidad ella es la decisora y es la que ordena todo. Lo dice este hombre Centeno en los cuadernos, cuando dice, había dejado de escribir porque pensé que se terminaba y después vi que todo se reanudó y que era Pero para igual. que me quede claro, Máximo es conocedor no sé, en el grado de organizador o de jefe de la... Sí, en el caso de los delitos de lavado de dinero. O sea, Máximo era jefe de... Sí, él además ocupó cargos institucionales en las sociedades de la madre. Él además, algunas de las sociedades, por ejemplo, Los Sauces, es una sociedad constituida en el 2006 por ellos tres, Néstor, Cristina y Máximo. A la muerte de Néstor, Máximo queda con su parte más la parte que hereda y tiene además, digamos, capacidad de decisión y poder de decisión dentro de esas sociedades. Pero digo, muy interesante, en la indagatoria, en el escrito de indagatoria que después Cristina hace conocer en La Ruta del Dinero K, ella, insisto, no se defiende sobre el fondo de la cuestión, no niega los hechos, nunca. Embarra hacia el otro lado y le dice, en realidad la Ruta del Dinero K debería ser la Ruta del Dinero M, Panama Papers y demás. ¿Cuánto crees que hay en modo de analizar distinto la eventual corrupción del kirchnerismo con la eventual corrupción del macrismo? No, yo creo que no es posible asimilar una cosa con la otra, pese a que soy muy, pero muy crítica de este gobierno, de los bajísimos esfuerzos para cambiar este estado de situación. La verdad es que no han modificado la ley de ética pública, tienen a cargo de la Oficina Anticorrupción a una persona de una dependencia y una amistad absoluta con el presidente y con el partido que gobierna. En realidad no se han hecho esfuerzos en ningún sentido, lamentablemente. Esto es así. Yo he presentado incluso algunas denuncias, sin ir más lejos, un tema que creo que es muy complicado por las implicancias económicas y sociales que tiene, que es el desmantelamiento del INTI, un organismo técnico excelente, con gente muy preparada, la que han ido echando, pero la echan para dar lugar justamente a un manejo de negocios privados con contrataciones sin licitación pública. Bueno, yo he hecho denuncias y 2 ampliaciones sobre la situación del INTI, pues es una situación muy grave en lo económico, en lo social, en lo institucional, por el rol que tiene el instituto, pero fundamentalmente por la baja transparencia en el manejo de los negocios. Recordemos una de las ampliaciones que yo hice con una empresa, la empresa Murata, que era aportante de la campaña de Cambiemos. También, bueno, una cantidad de irregularidades muy severas, no son las únicas, he presentado otras, he hecho informes que demuestran que al menos este gobierno no
es lo transparente que los argentinos esperábamos que fuera. ¿Qué es lo grave de todo esto? Yo no podría poner de ninguna manera en comparación la dimensión de la corrupción del kirchnerismo, que es lo que estamos viendo de manera tan explícita y grosera con los cuadernos. Creo que no es comparable con nada, sinceramente. Cuando uno piensa en los montos, las sumas siderales de las que se están hablando de la corrupción, no es comparable con nada. Pero ¿qué es lo que pasa con Macri? Primero, que llegaron con una promesa de ser diferentes. Generaron una expectativa de cambio que no han cumplido, la verdad. Creo que la mayoría de los argentinos votaron a Macri ni siquiera por sus promesas electorales, sino porque permitía dar una vuelta de página y terminar con el kirchnerismo. Y hoy seguimos teniendo el kirchnerismo que se justifica solamente en el mal gobierno de Mauricio Macri. Esto es interesante. O sea, Macri gana, debe ser multicausal, pero Macri tiene un conjunto electorado que se hartó del kirchnerismo y Cristina hoy vuelve a recuperar un electorado que se hartó del macrismo. Claro, Macri no cumplió ni siquiera con eso, no solo no bajó la pobreza, ni el narcotráfico, ni unió a los argentinos, que eran sus promesas de campaña, ni tenía el mejor equipo económico que nos había dicho, sino que en realidad la motivación principal, que era alejarnos del kirchnerismo, terminar, no correr el riesgo de que volvieran, hoy están ahí, y están ahí solamente porque el macrismo los hace posible. Yo siempre dije que Macri es la herencia que nos dejó Cristina. Ella eligió que Macri la sucediera, y creo que de la misma manera ellos han alimentado la posibilidad de Cristina en un escenario electoral que a ellos les favorece por la confrontación. Pero insisto con lo que decía antes, es malo para la Argentina ese tipo de cosas. Y el otro agravante con respecto al gobierno de Macri es que todas estas desprolijidades que estamos viendo, que no son comparables a la corrupción del kirchnerismo, ocurren a menos de 3 años de gobierno. Del kirchnerismo no nos olvidemos que empezamos a reaccionar sobre esa dimensión de la corrupción, pero habían pasado 12 años. Yo soy una convencida que robaron desde el primer día, pero hay una diferencia entre eso y esto, pero esto llevan 3 años. ¿Nunca compraste, Néstor? ¿Néstor Kirchner? Sí, nunca compraste en el sentido figurado, digo, nunca te entusiasmó. Y además tardíamente, pero le he hecho siempre un reconocimiento a nuestros amigos y colegas de Santa Cruz, que cuando algunos se deslumbraban con la idea de un Kirchner que venía con un discurso progresista y demás, ellos decían, no saben lo que es, viene de un modelo autoritario y corrupto en Santa Cruz. Y no hay ninguna duda que el gobierno nacional fue la transferencia de todo lo que venía pasando en Santa Cruz y que nuestros amigos nos contaban, y a veces costaba creerlo. Yo reconozco que muchos desde los sectores progresistas al inicio de la gestión de Néstor Kirchner, que fue mucho mejor que la de Cristina a la luz del análisis del tiempo, pero decíamos, este hombre nos roba las banderas del progresismo. Pero nuestros amigos nos advertían, es solamente parte del relato, ¿no? Parte del cuento. No cometí nunca, digamos, esa confusión o eso, claro, que tuvo Carrió, que sí se sacó aquella foto con Kirchner abrazados o de la mano con Kirchner y con Aníbal Ibarra. En el Hotel Presidente, claro, el Hotel Presidente bien. A ese punto no llegué nunca. Además, a mí me había pasado de haber compartido aquella comisión investigadora de lavado de dinero con Cristina y con Elisa Carrió, y padecerlas a las dos en ese lugar, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera podía tener el deslumbramiento de algo que yo sabía que era una gran mentira. ¿Qué te pasa cuando lo ves a Carrió con ruleros hoy diciendo que le da adrenalina a la crisis? No, a ver, me parece que creo que ya ha pasado todos los límites, ¿no? Es una mujer a la que yo he respetado siempre porque es muy honesta, muy capaz, sinceramente, pero me parece que se abusa del papel que tiene, del gran crédito que ha ganado durante mucho tiempo, y hoy siento que prácticamente se burla de todos nosotros, se burla de las instituciones. Yo creo que eso, sinceramente, es mancillar un poco el funcionamiento de las instituciones, es no respetar nada. Y es un comportamiento muy Cristina también, esa idea de creerse que estás por arriba de la ley, por arriba de las instituciones, de todo. No creo que le haga ningún bien al gobierno tampoco, no creo que le haga bien a Macri cada vez que Carrió sale y habla, esto que dijo la otra vez, a Macri y a mí nos van a tener que sacar de la casa de gobierno. Y sí, ya no está gobernando, ¿no? Pero es como que permanentemente le marca el territorio. ¿Será que no gobierna? O por ejemplo,
ejemplo, mira lo que pasó. ¿Cómo ves lo que pasó en la Corte, el relevamiento de Lorenzetti? ¿Te parece un recambio saludable? ¿Te parece una presión del gobierno? ¿Un carrío de...? No, me lo preguntaron mis hijos en mi casa. Y mamá, porque les parecía a ellos que era toda una noticia. Más allá de la forma y el momento en que se toma la decisión, yo creo que es una decisión razonable. Llevaba muchos años Lorenzetti en la presidencia de la Corte y casi es una cosa natural. Si me vas a preguntar por quién ha sido elegido, no tengo la mejor opinión en realidad. ¿Qué opinión tenés de Rosenkrantz? No tengo una buena opinión, pero no por sus cualidades profesionales o académicas, que sin duda las tiene, pero yo tengo una opinión muy crítica de los dos miembros de la Corte que habían aceptado ser designados por decreto del presidente, y para mí alguien que acepta de una manera tan inconstitucional, tan por fuera de la ley, llegar a la Corte, para mí perdió todos los pergaminos que podría haber ganado con su currículum, ¿no? Ni siquiera hubo un pronunciamiento en aquel momento, claro, ¿no? Cuando, más allá de que después se salda con el Senado y demás, pero digo, y su procedencia de Clarín, Nación, los fondos buitres Pegasus, ¿te hace algún ruido? ¿No? Por supuesto, porque cuando uno analiza, digamos, los currículos, los pergaminos, a veces a mí me gustaría encontrar entre ellos gente que tenga otro tipo de historia, qué sé yo. He sido realmente una admiradora ferviente de Carmen Argibay. Me alegró el otro día la entrega del premio Conex Postmortem, estuve con la hermana saludándola ese día. Era una persona que venía con una trayectoria de defensa de los derechos humanos, era otra concepción del derecho y de la justicia que no he encontrado en realidad en todos los nuevos jueces. Es más, creo que ni siquiera se les hace el requerimiento formal al momento de examinarlo sobre algunas de estas cuestiones que deberían formar parte de lo que el Senado preciso, ¿no? evalúe, sí, claro, por sí, eso. No me gusta hacer una descalificación académica de las personas, porque sin duda que lo tiene, pero bueno, preferiría que trajeran en su haber, en lugar de haber sido el abogado de las empresas, realmente que hubiera estado en otro lugar. Hay que mirar ahora solamente el conflicto del Pharmacity, el hombre fue abogado de Pharmacity, nada menos, ¿no? Entonces vemos la cantidad de conflictos que van a ir apareciendo en su carrera cuando tenga que enfrentarse con muchos de estos intereses en juego. Vos hiciste claramente la diferencia, es incomparable la magnitud de la corrupción kirchnerista, pero decías no hay un estándar de convicción institucional anticorrupción como se esperaba del gobierno de Macri. Los otros días el expresidente del Colegio de Abogados, Rizzo, me dijo, en materia de justicia, el macrismo es un hijo directo del kirchnerismo. ¿Te cierra esa frase? A ver, no sé por qué lo habrá dicho Rizzo, ¿no? Tal vez no me animaría tanto. A mí me gustaría no adjudicarle a los gobiernos o a los poderes ejecutivos tanta, digamos, preeminencia o influencia sobre la justicia, sinceramente. No sé si el macrismo lo tiene en la misma medida o no. Insisto en lo que hablamos en un comienzo, no tengo duda que utilizan determinadas situaciones. Ahora, no tengo elementos para decir hay una interferencia como la había antes. Cristina pasó todos los límites, recordemos que hizo reformas, que promovió reformas institucionales, la reforma del Consejo de la Magistratura, que terminó con una declaración de inconstitucionalidad. La ley de subrogancia. La ley de ética pública, que este gobierno no ha vuelto ni siquiera a su texto originario antes de ser destruida por el kirchnerismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser bastante cuidadosos. Y ahora, a propósito de la situación que estamos viviendo en materia de corrupción, que no hay duda, siempre hay que entender que el problema más grave no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos, porque corruptos siempre se dice hay en todas partes, en otros lugares terminan presos. Ahora tenemos un avance importante, pero sabemos que es la impunidad de mucho tiempo. La justicia trabaja siempre sobre hechos del pasado y está bien porque lo que hace es revisar conductas que ya ocurrieron. Yo creo que hoy lo que necesitamos es generar otro tipo de compromisos hacia adelante y a futuro para que las cosas que pasaron no vuelvan a ocurrir, porque si no, no estamos exentos. ¿Qué es lo que debe pasar y lo que debe promoverse? Yo siento que hay una doble vía que necesitamos.
Una es desde la política, un compromiso al nunca más de la corrupción, que tiene que bajar desde la ejemplaridad. Insisto, y voy muchas veces a los colegios con chicos a hablarles y a las universidades. Yo creo que los jóvenes miran mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Seguramente. Y están viendo cómo nos comportamos. Y la Argentina, para recuperar credibilidad, tiene que recuperar ejemplaridad. Y de arriba hacia abajo. Exactamente, No hay vuelta. eso es de arriba hacia abajo. Ahora, la otra vía es de abajo hacia arriba. Necesitamos también una sociedad que se haga cargo y que genere otro tipo de incentivos para la buena política. Pero mira, porque si los que roban siguen siendo votados, o los que llegan a un cargo público y no hacen absolutamente nada y están creyendo que se ganaron una beca, la verdad es que la política no va a mejorar, porque el incentivo de la política es el apoyo popular. Entonces, que recién, antes de comenzar el programa, una de las responsables aquí del estudio hablamos de este tema, sobre esta cuestión, y decíamos, pero no cambia nada. Yo decía, bueno, si se siguen eligiendo los mismos, es bastante elemental. O sea, si vos te presentás, porque alguien decía, habría que poner una ley que sancione al que promete en campaña blanco y no lo comedamos. Sería de cumplimiento imposible, me parece que coincidirás. Ahora, hay una sanción inevitable, que es no votar más. Claro, la democracia permite eso, el premio y el castigo que significa el voto. Ahora, si tenemos una sociedad que se desentiende ni siquiera de pedirle cuentas al que votó, ¿no? Y estas son las cosas que necesitamos para pensar a futuro en tener una sociedad distinta. Yo digo, hoy esta es la que tenemos, pero estamos obligados a pensar qué sociedad le queremos dejar a nuestros hijos. Totalmente. ¿Por qué no te votan, Margarita? No soy yo la más indicada para decirlo. Siempre creo que uno tiene que hacer las cosas con mucha convicción, en realidad, ponerle pasión a lo que hace, y yo lo hago de esa manera. Por eso es que no siento las frustraciones, sí siento que voy como agotando mis tiempos, pero no tengo ni tristeza, ni enojos, ni frustraciones, termino entendiendo cuáles son las motivaciones, pero creo que hay cosas que hay que cambiar, no por Margarita o no, yo puedo pasar de largo en realidad, pero creo que necesitamos por eso recuperar desde la sociedad ese incentivo hacia que las cosas se hagan bien, porque si no, digamos, nos vamos a desentender de eso. Vos decías el cumplimiento de las promesas electorales. Esto es algo tan elemental, porque el voto es como un contrato instantáneo entre quien elige y quien es elegido, que uno se comprometió a una cosa y el otro le da el voto, y es una forma también de comprometerse, y ese contrato tiene que ser cumplido. La previsibilidad de la política es eso, es algo tan sencillo como saber que aquel que voto para que haga algo va a hacer exactamente eso que me prometió y no otra cosa. Sí. Pensaba en esto, ¿no? Porque digo, Cristina aparece con intención de voto hoy, a los que les gusta mirar las encuestas, no es mi especialidad, no les creo en general a casi ninguna. ¿Te la imaginas de vuelta candidata a presidente y votada con posibilidad de ser electa, Cristina? No me la puedo imaginar porque trato de no tener pesadillas, sinceramente. A mí me parece una catástrofe para la Argentina esto. Por eso incluso trabajo porque creo necesario construir una alternativa progresista y ética para la Argentina. Creo que eso es imprescindible, darle volumen y visibilidad a un espacio distinto donde quienes están desconformes con este gobierno, porque además hay que entender que eso no es desde la perversión de alguien que quiere hacerle daño a los que están. No, el sistema democrático debe funcionar así, y si el que está no cumplió y no nos gusta, tiene que haber una alternativa distinta. Ahora, esa alternativa no puede ser volver al pasado, no puede ser que frente a un mal gobierno la única salida sea volver a toda esta gente que estamos viendo las cosas que han hecho. ¿Y en tus sueños, si lo reeligen a Macri, qué es? ¿Otra pesadilla o qué? ¿Un sueño turbulento? No, a ver, hace 6 meses atrás, 8, en la elección de octubre del año pasado, esto parecía que era un hecho casi descartado, ¿no? Ellos mismos han rifado increíblemente su capital político en muy poco tiempo y por errores propios. Ya no pueden seguir echando culpas a nadie. Creo que así como se terminó el tiempo de la persecución política en el relato de Cristina, los stand-up de Cristina, también se terminó el discurso de la herencia recibida, ¿no? Las cosas van quedando un poco más claras. No, yo tengo una visión sobre el ejercicio democrático
digamos, entiendo que razonable. Digo lo de Cristina gráficamente por todo lo que significa y sinceramente en las cosas en que yo me he comprometido para que no vuelvan a pasar. Creo que lo de Macri es muy malo en términos sociales. Está dejando en corto plazo una herencia social enorme, ¿no? Pero para eso trabajo, sinceramente. Trato de dejar el menor margen posible para que por inacción alguno pueda ser electo. Pero, ¿y cómo ves algo? Porque también responsablemente uno cuando está en los medios teme utilizar algunas expresiones. Se viene diciembre, estamos en el último trimestre, es muy mala la situación económica, hay muchísima gente que no la está pasando bien. Sin metáfora, ¿qué ves de acá a fin de año? Estoy muy preocupada porque la situación es mala, pero sobre todo porque veo un gobierno que no reconoce la situación. Este gobierno no registra lo que le está pasando a la gente. Y no me refiero a los sectores más pobres, porque el gobierno siempre sale y te demuestra, y es real, que cada vez tienen más planes, que aumentan los planes. Ahora, primero hay que entender que esa no es una buena estrategia para sacar a nadie de la pobreza. No hay, y la prueba son todos estos años de vida democrática, cada vez con más planes sociales y más cantidad de pobres. No se saca a los pobres con los planes sociales, no es una buena receta, digamos. Pero la otra cuestión es que lo que estamos viendo es al modelo de lo que fue la década del 90, de qué manera se va arrojando a situaciones de pobreza y de mayor vulnerabilidad a sectores medios. Una familia, digamos, con un trabajo y un ingreso medio, empieza a tener problemas para pagar la factura de la luz. Y empieza a tener problemas porque hay alguno que trabaja en una pyme o tiene una pyme, y ese cuando no puede pagar la luz de la pyme, porque en vez de 20 le llegó 120, empieza a suspender trabajadores o a despedir o cierra. La cantidad de negocios cerrados en el conurbano y en la capital es enorme, y esa es la demostración y la crisis que ha tocado a esos sectores medios o medios empobrecidos. Te profundizo la pregunta. ¿No lo ven? Porque esta es una duda que yo tengo a esta altura. ¿No lo ven o es el modelo? Ambas cosas. Ambas cosas. No verlo forma parte de un modelo y de una concepción de la política, en realidad. La expresión de Carrió en su momento, y bueno, yo les digo que den propina, no era una expresión así nomás, no fue que a Carrió se le salió la cadena, era conceptualmente la idea de un gobierno que cree en la vieja y fracasada receta del derrame, donde beneficiamos a los ricos y a los poderosos y a los que están arriba, que esos dejarán caer sus migajas para los pobres. Yo creo que el crecimiento debe tener una base moral que debe atender primero a los que están abajo y después conseguiremos el florecimiento de los otros. Ahí sentado Juan Grabois me dijo, no, es el modelo. Es un modelo para pocos, en donde los que quedan afuera dependerán de la dádiva de estos pocos. De la dádiva, exactamente. Eso es lo que ellos creen. Ellos creen que el rico, el poderoso y el que gana no tiene que formar parte de una política de redistribución de las riquezas, de los ingresos, de los esfuerzos, sino que lo que tiene que hacer es darle propina a los pobres. Es una cosa tremenda esa, propinas y changas, pero eso describe conceptualmente el modelo, y eso es lo peligroso. Por eso insisto que cuando nosotros hablamos de armar una alternativa, esto no tiene vueltas. La alternativa debe ser una alternativa claramente progresista, de quienes decimos nuestros pilares son la decencia y la igualdad. No hay una cosa sin la otra. La igualdad es que todas las personas tengan las mismas posibilidades y el Estado sea quien lo garantice. Este es un gobierno que desprecia, no tiene la igualdad en ningún capítulo, y desprecia la política y el Estado, y el rol del Estado. Es casi psicológica la pregunta. ¿Entendés al que hoy te dice, vos sos de la provincia de Buenos Aires, sí, no me jodan, chorearon, pero yo la voto a Cristina? No, me cuesta mucho entender. Yo a veces cuando me dicen algo por la calle, bueno, cada uno elige si quiere que le roben en la cara, ¿no? Porque yo siento que todo lo que estamos viendo es robarle en la cara a la gente. Y no puedo creer que no les importe, porque insisto que a uno puede no importarle en su presente, pero ¿cuál es el país que uno le deja a los hijos? ¿Sobre qué valores queremos construir esa sociedad? ¿Cómo queremos educarlos
y formarlos. ¿Cómo le explica hoy un padre a sus hijos pequeños que es capaz de tolerar que se hayan robado la plata que iba destinada a las viviendas de los pobres de la Fundación Sueños Compartidos? Porque la verdad es que la plata que se llevaron es la plata que falta en el mantenimiento de los trenes, en las viviendas de los pobres, en las escuelas y en los hospitales. Pero yo firmo al pie lo que estás diciendo. Debería traicionar a uno de mis compañeros de aquí, que teníamos esta conversación antes que vos llegabas, y me dijo, te invito a que vengas a Quilmes y veas en las graserías, en los lugares donde se llevan los despojos de las vacas, los viejos que van a pedir, aunque sea los huesos, para poder comer, y a esa gente no le importa porque necesita comer, y con Cristina comía. Yo no lo comparto este argumento, pero te lo pongo sobre la mesa. No, pero es un argumento muy valioso. Y ahí es donde yo pongo hoy mi foco crítico a este gobierno. ¿Y por qué digo Cristina hoy es posible como alternativa? Porque este gobierno lo quiere. Porque llevan 3 años y han tenido la oportunidad de hacer que esa gente cambie su visión si ellos hubieran decidido cambiarle la vida, darle una esperanza distinta. Cambio esa gente que siente que ni cuenta en el programa de un gobierno que ni los mira, que ni les habla. Cuando uno escucha al presidente hablar, el presidente le habla a los mercados, a los que tienen, a los que pueden, a los que él cree que van a invertir a la Argentina. No le habla al vecino de Quilmes en realidad. Entonces esto es responsabilidad de estos. Mi visión es sumamente crítica de ambas cosas, porque ese señor no le cambió la vida a nadie, y es cierto que tal vez antes con Cristina comía. Hubo mucha gente que obtuvo ventaja de tipo social sin ir más lejos, la jubilación de las amas de casa, el reconocimiento ese. Hay cosas que uno no puede tampoco obviar de lo que fue ese gobierno. La promoción de las áreas de la ciencia y de la técnica. Recordemos que antes se iban los científicos de la Argentina porque no tenían futuro. Hubo toda una etapa de repatriación, de jerarquización, se creó el ministerio, pero además se aumentó el presupuesto. Bueno, hoy estamos en caída libre en todo lo que tiene que ver con la educación, las escuelas, las universidades. Yo decía hace unos días en una entrevista, a mí me gustaría que con el mismo rojo incendio que las pantallas de la televisión están todo el día pasándonos hace 2 semanas atrás el valor del dólar, nos dijeran así, con la misma frecuencia e intensidad, la cantidad de escuelas que se van recuperando en la provincia de Buenos Aires, que no tienen clase por problemas de infraestructura, después de que 2 personas se murieron al explotar por un escape de gas. Cuéntenos a ver cuántas van arreglando, porque son más de 500 escuelas que no tienen clase en la provincia. ¿Vidal es Macri o es...? Es Scioli. Vidal primero es Scioli, después es Macri también, sí. Perdón que me adelanté yo con la respuesta. Pero si Vidal es igual a Scioli. A ver, se enojan mucho cuando yo digo estas cosas, porque Vidal es una persona con la que da gusto conversar, yo tengo una muy buena relación con ella, hasta me animaría a decirte, le reconozco y le concedo hacer esfuerzos por hacer cosas distintas. Pero para quienes vivimos en la provincia de Buenos Aires, si uno toma las 3 áreas clave por las cuales se evalúa una gestión, educación, salud y seguridad, no hay nada que uno pueda rescatar en términos positivos de que haya cambiado. Es más, te estoy diciendo lo de las escuelas y en eso estamos peor. Ahora, ¿qué tiene Vidal? Una imagen magnífica, una imagen bárbara. La gente dice, esta señora que es tan buena, que habla tan bien, que viene a casa y toma el mate conmigo, porque viste que están publicando permanentemente la foto de que sale a visitar la gente en la casa. Y es fantástica y es buenísima. Ahora, no me arregló nada de estas áreas, la situación de los hospitales públicos en la provincia, la seguridad ni que hablar. ¿Cómo era Scioli cuando estaba en la gestión? Nosotros fuimos muy críticos de la gestión de Scioli, pero a Scioli no le entraba una crítica, lo empezaron a criticar después que se fue. En ese momento Scioli decían, no le entra nada, todo el mundo criticaba a un gobierno, a otro, al de Scioli no. Y ahora pasa eso. Ahora, respondiendo más a tu pregunta, Vidal es Macri. Vidal tiene un estilo distinto,
tiene diálogo permanente, nunca lo ha perdido, tiene un sentido, digamos, de la convivencia democrática muy superior al de Macri o al del gobierno nacional, y lo pone en práctica y construye y escucha y consulta. En todo eso me parece que es mucho mejor, pero el modelo de gestión que ella defiende es el del gobierno nacional. Yo la fui a ver el año pasado a ella por los despidos de Fanazul, fabricaciones militares en Azul con un impacto, 230 trabajadores enormes en una ciudad como Azul, y ella compartía muchas de las cosas que yo le decía, y es más, se comprometió a ayudar a los despedidos para mejorar su situación, para reinsertarlos, y me dijo, pero yo no voy a hacer una cosa distinta a lo que hace el gobierno nacional, pues la decisión de los despidos era nacional. Le queda un minuto. ¿Va a haber Frente Progresista el año que viene como oferta electoral, pensando en vos, no sé, el socialismo de Santa Fe? Y bueno, yo creo que es necesario, por supuesto, porque además el progresismo existe en el imaginario social. Cuando uno empieza a conversar con la gente, yo creo que son muchos los que no se identifican ni una cosa ni con la otra. Ahora hay que empezar a ver por dónde pasa la crisis del progresismo, qué es lo que nos pasó. Yo no tengo ninguna duda que la corrupción en gran medida explica la crisis del progresismo, pero también que muchos han arrebatado el discurso y las banderas del progresismo para terminar haciendo la triza en gestión que beneficia a otros sectores. Así que nosotros esperamos que sí y trabajamos para eso. La última sí psicológica. Cuando la ves a Cristina, bueno, nos pasó cuando hicimos la nota en Infobae, que lloró frente a la pregunta de José López y hoy vuelve a negarlo. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Cristina? ¿Lo cree o lo está actuando? No, lo está actuando totalmente, hay una actuación clarísima, es una mujer que está permanentemente actuando. Lo que fue su relato durante la gestión sigue siendo su relato hoy. Ella es plenamente consciente de las cosas que ha hecho, una mujer inteligente, plenamente consciente, y creo que además hay muchísimo de hipocresía en todo eso y también de una maldad llamativa, ¿eh? ¿De ella? Sí, sí, sí. Me da la impresión que está permanentemente viendo cuál es el daño que puede hacer a otros. No sé si forma parte de una reacción, de un mecanismo de autodefensa, pero es muy perversa su actitud, digamos, frente a los demás. ¿Dirías mala gente o mala política? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, sí. Gracias, Margarita, como siempre. Gracias por la invitación. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta mañana.